Ley de litio. El tema, una ausencia total de posición nacional. Vamos a analizar por qué el recurso que podría definir el futuro de Bolivia se encuentra en un limbo. Y no es por falta de interés de afuera, sino por una crisis que viene y es profunda, desde adentro. Somos el equipo de Gómez García Consultora de Inteligencia Económica. Y lo que vamos a ver hoy es nuestro informe de riesgo sobre el panorama actual del litio en Bolivia. Empecemos. A ver, imaginen esta escena. Llega a Bolivia una delegación de altísimo nivel, el equipo Europa. Vienen por el litio, el llamado oro blanco, una oportunidad, digamos, monumental. Pero la respuesta del país, bueno, fue, por decirlo suave, un insulto protocolar. Miren este contraste, porque es clave para entender todo lo demás. Por un lado tenemos diplomáticos de la Unión Europea y a los jefes de más de 40 empresas internacionales de primer nivel. Y por el otro, el anuncio de la futura ley de litio se le encarga a un viceministro. A ver, en el lenguaje de las grandes inversiones y la diplomacia, esto no es un pequeño descuido, no. Es una señal clarísima, un error de protocolo político que, básicamente, le baja el precio a todo el proyecto frente al mundo. Y claro, este error no es un hecho aislado. Es el síntoma de una enfermedad mucho más grave. Nos lleva directo al corazón del problema, un vacío de liderazgo, pero al más alto nivel del Estado. Y es que el punto es este, y es crucial. Cuando hablamos de recursos estratégicos, de soberanía, la única garantía real para un inversionista es la figura presidencial. Su palabra, su respaldo, es lo que convierte una idea en una política de Estado. La falta de un pronunciamiento oficial del presidente sobre un tema de este calibre es para los mercados una bandera roja gigante. Las consecuencias de ese silencio son inmediatas y son devastadoras para la confianza, porque sin un liderazgo claro, la responsabilidad política pues se evapora. El capital diplomático que tanto costó conseguir como la visita del equipo Europa se pierde. Y lo peor de todo, los mercados leen esto como una señal de que hay fracturas internas o simple desinterés, lo que dispara la percepción de riesgo de que cualquier acuerdo simplemente no se cumpla. Y en este vacío de poder, ¿qué crece? El caos. Un caos que vemos con toda su fuerza en el campo legislativo, donde la falta de una dirección clara ha convertido la creación de una ley en una auténtica batalla campal de intereses. ¿Cuántos proyectos de ley para el litio creen que se están debatiendo ahora mismo? ¿Uno? ¿Dos, quizás? No, son 9. 9 anteproyectos distintos, todos compitiendo al mismo tiempo. Ya solo el número nos habla de una descoordinación absoluta. Pero lo interesante es de dónde viene cada propuesta. Vienen de todos lados y sin filtro. Comunidades locales que solo piensan en rentas, grupos técnicos con visiones que chocan entre sí, la sociedad civil e incluso proyectos viejos de la legislatura anterior. No hay una sola base técnica unificada. Es un cúmulo de ideas sueltas. Una de nuestras fuentes describe esta situación con una ironía que es, la verdad, brutalmente precisa. Una ensalada precarnavalera. Y el riesgo es obvio. Si intentan mezclar estas 9 propuestas sin un criterio técnico sólido, lo que pueden hacer es una ley Frankenstein, un monstruo jurídico armado con pedazos de intereses distintos que intenta contentar a todos, pero que en la práctica no le va a servir a nadie. Ahora, este desorden legislativo no apareció de la noche a la mañana. Para entender de verdad por qué Bolivia está donde está, tenemos que mirar para atrás. Hay un peso histórico, un lastre de décadas, que aplasta cualquier intento de avanzar. El fracaso con el litio es sistémico. Empezó, fíjense, en 1990. Durante más de 30 años, lo que hemos visto son proyectos de gobierno, ideas de corto plazo que nacen y mueren con cada administración, nunca una política de Estado real sólida. Y lo más irónico es que hoy, en el debate, están los descendientes de los actores de hace 30 años, una especie de recursividad dinástica que demuestra que no se ha roto el ciclo. Y como nunca se hizo una auditoría seria de esos fracasos, ¿qué credibilidad tienen las nuevas promesas? Ninguna. Bien, ya vimos el error diplomático, el vacío de liderazgo, el caos legislativo y el peso de la historia. Al final del día, ¿en qué se traduce todo esto? En una sola cosa, un costo. Un costo financiero muy, muy real. Y ese costo tiene un nombre técnico. Se llama Political Risk Discount, o descuento por riesgo político. No es una teoría abstracta, es un cálculo. Los mercados financieros ven toda esta inestabilidad, toda esta inseguridad jurídica y automáticamente le aplican un sobrecosto al país. Es decir, por el simple hecho de ser Bolivia hoy, cualquier proyecto de litio ya arranca siendo más caro. A veces tan caro que se vuelve inviable.
Esta tabla es, en resumen, el diagnóstico final. Es el clímax de nuestro análisis. A la izquierda, lo que un inversor internacional serio necesita: reglas claras y estables, respaldo presidencial, que se haya aprendido de los errores del pasado y una posición nacional coherente. Y a la derecha, la realidad que Bolivia ofrece hoy: la ensalada legislativa, el vacío de liderazgo, la amnesia institucional y una fragmentación total. El choque entre lo que se pide y lo que se da es absoluto. Y esto explica por qué la inversión de calidad, la que de verdad se necesita, se mantiene a distancia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que en realidad resume el gran dilema. Bolivia tiene en sus manos el recurso más estratégico para el futuro energético del planeta. La pregunta del millón es si, a pesar de tenerlo, podrá superar los fantasmas de su propio pasado institucional para convertir, de una vez por todas, esa riqueza en una realidad palpable.